Bueno, vamos con las 3 empanadas de esta semana, Lu. 3 empanadas. Ahora, hablando de catadores de falacias, del catador de falacias Javier Milei, vamos a hablar de la estafa de Milei con una nueva mentira que salió hace un tiempo ya, pero yo la quiero retomar. Hace un poco menos de un mes, en una entrevista en C5N con María O'Donnell y con Tenenbaum, un nuevo negacionismo, ya es negacionismo del genocidio de la dictadura, negacionismo ambiental, ahora el negacionismo de la brecha de género. Escuchemos lo que decía. En el fondo tiene que ver con lo que pasa. No, bueno, las mujeres ganamos menos en promedio. No, a ver, vamos ahí, listo, ganan menos en promedio. Eso, digamos, o sea, cuando vos tomás en los promedios, claro, sí, tomás ese número, es cierto, en promedio. Cuando vos entrás segmento por segmento y abrís por segmento, esa desigualdad desaparece. Si eso fuera cierto, que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres, porque los empresarios quieren ganar dinero. Bueno, esto era lo que decía Javier Milei. Tiene el tupé de plantear que no existe la brecha de género, la desigualdad salarial entre varones y mujeres en el mundo. Hay una cuestión que a él le gusta mucho hablar de los datos. Los datos, los organismos internacionales, las estadísticas en todo el mundo muestran que hay una brecha de género que va de entre un 25 a más de un 30%. En Argentina, el último informe del segundo trimestre de este año que sacó el INDEC sobre distribución del ingreso dice que las mujeres ganan un 31% menos que los hombres. En promedio, ahora vamos a ver el tema del promedio. O sea, para los varones el ingreso promedio es de 51.916 pesos y para las mujeres 36.025 pesos. De allí que la brecha es de un 30,6%. Entonces, de un lado tenemos la evidencia empírica. La evidencia empírica refuta, o sea, existe la brecha de género. Pero vamos a mostrar un poquito más, porque si bien parece que Milei tiene argumentos muy superficiales, muy tontos, hay un sentido común profundo y hay argumentos teóricos que él plantea que es importante ir desmenuzando y develar también cuál es el engaño. Por eso lo traemos acá en 3 empanadas. Por ejemplo, vayamos a algo que me llamó mucho la atención en todas las notas que salieron a replicar esto que dijo Milei. Él dice, si vas segmento por segmento, la desigualdad desaparece. A mí me llamó mucho la atención porque matemáticamente, si un promedio te da una desigualdad y si vos lo dividís en grupos supuestamente iguales, por ejemplo, los distintos sectores de la economía o según categoría ocupacional, vos dividís a las personas en distintos grupos, si no hay desigualdad en cada uno de esos grupos, en el promedio tampoco puede haber desigualdad. O sea, matemáticamente eso que está diciendo es una burrada, como a él le gusta decir, un burro total. O sea, es imposible que analizando segmento por segmento no haya desigualdad y cuando ves el promedio sí. Sí, y, o sea, al escucharlo así por primera vez, digamos, a Milei diciéndolo, me imagino que el tipo en ese caso se está dando cuenta de la burrada que está diciendo. No sé, parecía como que se está dando cuenta, pero bueno, ya se metió en esa. Veremos. Ahora, yendo un poco más allá, porque esto es un argumento matemático, no nos dice mucho más que eso, ¿de qué segmentos está hablando Milei? Dice, analizando segmento por segmento, ¿de qué segmentos habla? Bueno, él no lo quiere decir explícitamente, pero lo está dando a entender que se trata de distintas calificaciones, nivel educativo, nivel de formación, porque está tratando de mostrar que hay una desigualdad que justifica esa desigualdad. Pero si vamos a los datos de las estadísticas nuevamente, un estudio del Ministerio de Desarrollo Productivo, del CEP 21, analizó entre 2016 y 2019 las estadísticas también del EPH y quitó esto, hizo un análisis, si uno quiere decir segmento por segmento, quitó las diferencias entre edad, entre nivel ocupacional y ahí sigue habiendo una brecha salarial y también, de cantidad de horas trabajadas, o sea, igual salario horario. Sigue habiendo una brecha de género de un 14%. O sea, aún controlando por el resto de esas variables que dice Milei, sigue habiendo una diferencia del 14% entre lo que ganan los varones y lo que ganan las mujeres. Entonces, hay distintos factores que explican la brecha salarial de género. Una de ellas es, como dice acá el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, que las mujeres trabajan menos horas que los hombres.
Entonces, lógicamente, si uno mira en total, la masa de remuneraciones, masa general, claro, va a ser menor. Ahora, si pones por salario y horario, es decir, quitas la cantidad de horas y lo que ves es cuánto ganan por hora, sigue habiendo una desigualdad. Eso es lo que dice el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahora, dejemos de lado un poquito la cuestión de los promedios. Ahí está mostrando un gráfico que ahora vamos a analizar. Tomemos esta idea que dice Milei, una idea que va más a lo teórico. Dice, la lógica te dice que si las mujeres ganan menos que los hombres, los empresarios van a querer contratar más mujeres, y en la teoría neoclásica económica, ¿qué te dice? Bueno, se tenderían a equiparar los salarios, porque si pueden contratarlas más barato, las van a contratar más y eso va a hacer que suba y se equiparen los salarios. Pero, ¿qué pasa? Lo que sucede es el mecanismo inverso. Obviamente que los empresarios quieren contratar a quien cueste menos, ¿no? Pero lo que vemos es que justamente las mujeres están sobrerepresentadas en los sectores de actividad que son peores pagos. Claro. Por ejemplo, el servicio doméstico, ¿no? Donde el 97% son trabajadoras mujeres. O, por ejemplo, en la industria, perdón, dentro de la industria hay más mujeres en textiles, en alimentación, o en todo lo que es servicios en general, enseñanza, salud. Entonces, ¿qué dirían los liberales, los libertarios como Milei? Y bueno, dice, ahí lo que sucede es que las mujeres, o sea, según ellos, justamente estarían menos capacitadas. O sea, de fondo, ¿qué te están queriendo decir? Pierden en la competencia y por eso ganan menos. Ajo, eso es lo que están diciendo. O sea, es un problema no del propio sistema, sino de que, bueno, hay diferentes capacidades. Ahí ya te está hablando de una cosa que pasamos a otro nivel de análisis. Pero este gráfico que mostrábamos recién, que muestra justamente la brecha de género por sector de actividad, también es de un informe del Ministerio de Desarrollo Productivo. Si vos ves los globulitos, lo que está más arriba es donde la brecha de género es mayor. ¿Qué es eso? Industria, construcción. Ahora, todos los sectores, a la derecha está servicio doméstico porque hay más mujeres, y a la izquierda está construcción porque hay más cantidad de varones, pero todos los sectores tienen brechas salariales de género. O sea, no hay ninguno en donde las mujeres ganen menos. Donde esté equiparado, sí, o el hombre gane menos que la mujer. Claro, en promedio no. Sí, claro, puede haber casos, pero en promedio no. Y me llama la atención que el servicio doméstico tenga una brecha de género importante, porque si el 97% son mujeres, significa que el otro 3% gana más que las mujeres. Es una locura. Incluso en ese sector lo que nos está diciendo es eso. O por el lado de la construcción, si la mayoría son hombres y hay pocas mujeres, lo que te está diciendo es que las mujeres justamente no acceden a los cargos más importantes. Bueno, eso se llama segregación horizontal o paredes de cristal, que es... segregación vertical, que es la dificultad para acceder a... Una traba directa para acceder a mejores salarios, mejores ubicaciones, digamos, laborales. Exactamente. A ver, no es la primera vez que Milei, ¿sí?, uno de los referentes más importantes de los liberales, que se hacen llamar libertarios, van contra las brechas de género. Algo peor dijo unos días antes, de que estaba en contra directamente de la paridad salarial, o sea, la idea de negar la desigualdad que hay en el mercado de trabajo entre el hombre y la mujer, tiene que ver con justamente ir contra los derechos de las mujeres que permiten o intentan de alguna manera balancear, poner más igual la balanza, que es, por ejemplo, la ley de paridad salarial o la ley de cupos. Dijo, la imposición de un cupo es algo que no se da naturalmente, ¿no? Justamente, señor, o sea, no se da naturalmente en este sistema, porque lo natural en este sistema es que existe una desigualdad, ¿no? Y que las mujeres, por realizar la mayor carga de las tareas domésticas no remuneradas, tienen que trabajar menos horas, por eso tienen menos ingresos, están en condiciones de mayor vulnerabilidad, por eso a veces deben aceptar salarios más bajos o condiciones más bajas, peores condiciones laborales, porque están en una situación de mayor vulnerabilidad, mayor exposición y mayor necesidad. Muchas jefas de hogar que son madres solteras, todo lo que ya sabemos. Eso es lo que está de fondo en gran parte en lo que se llama la brecha no explicada, la brecha no explicada, y que una gran parte, aunque Milei mismo lo niegue, incluso con mismos niveles de ocupación, mismo puesto laboral y todo, en el mismo cargo las mujeres ganan menos que los hombres, y eso es directamente discriminación, ¿sí? Bueno, algo cierto, y con esto cerramos, algo cierto dijo Milei.
Los empresarios quieren ganar más dinero. Eso no cabe ninguna duda. Y eso sí es lo que está de fondo acá. También dijo el feminismo es originariamente una causa liberal, porque para él el feminismo es que haya igualdad ante la ley, ¿no? Pero el problema es que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, ¿no? Por el contrario, él dice, si las mujeres tienen más derechos, van en contra de los derechos de los hombres. Lo que nosotros planteamos, las feministas socialistas, que si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y esto de Milei, de negar la brecha de género, o Espert, que hablaba antes de la ideología de género, este ataque a las mujeres, tiene que ver, creo yo, porque justamente el patriarcado, que está de fondo, digamos, la opresión a las mujeres, es funcional al capitalismo. O sea, poder dividir a los trabajadores entre mujeres y varones, esta gran división de los trabajadores, es funcional a que se paguen menos salarios en general. Y Milei es un acérrimo defensor de este sistema social, del capitalismo. Entonces, de alguna manera, por la negativa, Milei nos demuestra una vez más que capitalismo y patriarcado van de la mano y que la manera de terminar con la opresión de las mujeres es pelear para tirar abajo este sistema social. Ahí está. Las 3 empanadas de esta semana fueron dedicadas entonces al señor Javier Milei y sus dichos, que de vez en cuando deja alguno ahí que está bueno para contestarle y sacudirle un poco también. Los